El Gobierno Nacional oficializó un incremento del 9% en las tarifas eléctricas del AMBA tras 2 años de un congelamiento que empezó en la gestión de Mauricio Macri y continuó en la de Alberto Fernández. De este tema vamos a estar hablando ya nomás con el periodista de Chequeado, Manuel Tarricone, recibirlo, darle las muy buenas tardes para comentarnos, bueno, qué es lo que trata este tema y todo el trasfondo que tiene. ¿Cómo va, Manuel? Hola, ¿cómo están? Nuevamente un gusto estar acá en el programa con ustedes. Bueno, buenas tardes. Bueno, como decían, vamos a hablar salir un poquito de los temas de la pandemia que solemos tocar en esta columna y vamos a hablar un poquito de energía, de economía, de tarifas, que fue uno de los temas de los últimos días, justamente por una presunta interna que salió a la luz al interior del Ministerio de Economía. No se confirmó oficialmente, pero se habló de problemas entre el ministro Martín Guzmán y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. No nos vamos a meter en la interna estrictamente porque no es el foco de la columna de hoy, pero vamos a hablar un poco de datos, que para poner un poquito de contexto a todo esto que se estuvo debatiendo en estos días. ¿Cómo no? El gobierno, desde hace 2 meses más o menos, un poquito antes, incluso a principio de año, puso en marcha un proceso de revisión tarifaria, que es una manera de establecer y fijar los aumentos futuros de las tarifas eléctricas. Teníamos muchos años previos de congelamiento. Después el gobierno de Macri estableció algo que se llamó régimen tarifario integral, que debía durar 5 años, pero que finalmente se congeló en 2019 en el medio del proceso electoral y bueno, de la crisis económica. Y desde abril de 2019, cuando se congelaron las tarifas durante el gobierno de Cambiemos, permanecen en ese estado, congeladas, como decíamos. Por eso se puso en marcha esta revisión, que ahora se da en llamar régimen tarifario de transición, que va a durar supuestamente 2 años y que después se va a llegar a un régimen más definitivo. Se llevan a cabo las audiencias públicas, como dice la Constitución, y mientras se lleva a cabo este nuevo régimen, el ENRE, que es el ente que regula la electricidad en nuestro país, autorizó un incremento del 9% para Edenor y Edesur, que son las empresas que distribuyen el servicio en el área metropolitana de Buenos Aires. De acá son las 2 empresas, obviamente. ¿Por qué específicamente Edenor y Edesur? Porque el gobierno nacional tiene jurisdicción sobre este área a la hora de establecer tarifas de servicios. De acá viene un poco el problema de lo que decíamos al principio. Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, que forma parte del Ministerio de Economía, había dicho en marzo que los aumentos podían ser de un 7, un 9 o un 15%, de manera que no afecten el poder adquisitivo de los trabajadores en medio de una crisis económica muy importante como la que estamos viviendo en el contexto de la pandemia. Del otro lado, las expectativas del ministro Guzmán eran otras. El mes pasado, en abril, Guzmán había dicho que si solo aumentamos un dígito, esto textual del ministro, si solo aumentamos un dígito, no estaríamos cumpliendo el presupuesto ni el programa macroeconómico. Claro. Bueno, finalmente, como vimos hasta ahora, las tarifas aumentaron un 9%. Basualdo continúa en su cargo finalmente, pese a los rumores de pedido de renuncia y todo lo que ya todos hemos escuchado en los últimos días, pero vamos a poner un poco de foco en los subsidios, que es donde radica el fondo de la cuestión y qué es lo que el ministro Guzmán insiste en reducir con el objetivo de bajar el déficit fiscal. El presupuesto de 2021 prevé fondos para el sector eléctrico por 446.000 millones de pesos. Casi el total de ese monto que mencioné recién, son destinados a Camesa, que es la empresa que se encarga de transportar la energía eléctrica a las distribuidoras. Las distribuidoras serían, en este caso, la que estamos mencionando de Norte y de Sur. En el caso del interior hay muchas muchas empresas que tienen a cargo la distribución de la electricidad en los hogares. Estos subsidios, como decíamos recién, son los que sirven para cubrir la diferencia que hay entre el precio que pagan los usuarios y el costo de producción y transporte de la energía. Según el presupuesto 2021, lo que pagan los usuarios durante 2021 llegará a cubrir solo el 43% del total de gastos que demanda el sistema eléctrico. O sea, el 57% restante es lo que cubre el Estado a través de los subsidios. Manuel, para que tengamos una idea de la magnitud. Sí, acá la pregunta,
el Estado Nacional le cubre el 57% de la energía a todo el territorio nacional o al área metropolitana de Buenos Aires. En gran medida los subsidios van destinados al área metropolitana de Buenos Aires. Claro. Es donde se concentra el foco de los subsidios energéticos y en gran medida también lo de transporte, pero eso es otro tema. Hay un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que señala que los subsidios energéticos representan un 1,7% del PBI, de acuerdo al presupuesto 2021, que es la misma proporción que ya representaba en 2020. Pero para que siga teniendo esa proporción que dice el presupuesto, las tarifas deberían aumentar un 40%, no un 9%, como se anunció hace 10 días, a partir del 1 de mayo. No está de más, obviamente, que recordar y recalcar que estamos en un año electoral y que siempre esas cosas terminan influenciando un poco a la hora de hablar de aumentos tarifarios y aumentos de precios de lo que fuera. Pero bueno, es probable, por esto que decíamos recién, que ese número que se mide, ese 1,7 del PBI en subsidios, si se mantienen los aumentos como vienen siendo hasta ahora, pueda incrementar y ser superior al de 2020, que ya de por sí fue muy superior que el de 2019. Hay, por otro lado, otro debate que es el de la eficacia de los subsidios. Hay, más allá de la importancia, obviamente, para determinados sectores, que eso está menos en discusión, hay diversos estudios y análisis de especialistas que sostienen que los subsidios energéticos en la Argentina son progresivos, pero son prorricos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicar los dos conceptos. Sí. Son progresivos porque en relación a los ingresos de las personas, tiene mayor relevancia en las personas de ingresos bajos. O sea, el subsidio dentro de los ingresos de una persona de ingresos bajos tiene mayor representación que en una persona de ingresos altos. Ahora, ¿por qué se dice que son prorricos? Porque en términos absolutos, analizando la masa total de los subsidios que entrega el Estado Nacional, la gran mayoría se concentra en personas de ingresos medios altos y altos. ¿Y eso cómo se explica? Es decir, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y eso por qué? ¿Por tener industrias, por tener empresas o en qué sentido? Porque al estar tan universalizado el subsidio en general y haber poco criterio distributivo a la hora de otorgar los subsidios, gran parte de esa masa se destina a sectores medios altos y altos porque son los que más consumen. También son los que más capacidad de pago tienen. Pero obviamente en los sectores más bajos necesitan más subsidios, pero son también menos consumidores más bajos. Entonces, bueno, eso da la pauta de que hay de alguna manera espacio para una mejor focalización de los subsidios, que es en parte lo que decía hace algunos días el ministro Guzmán, de no necesariamente hablar de aumentos tarifarios para el total de la población, sino focalizar un poco mejor a dónde se destinan esos dineros y que no sea una entrega casi universal, teniendo en cuenta que no todos tienen la misma capacidad de pago entre los usuarios eléctricos. También le aplica para los usuarios de gas, esto lógicamente, o transporte. Pero eso es a lo que se refería hace algunos días el ministro Guzmán. Sin duda que el marco legal le otorga a las provincias la posibilidad, ¿no?, de manejar los precios diferidos, pero esto que planteaba Marina respecto a lo que otorga el gobierno en calidad de subsidios a Buenos Aires, a Lamba y demás, tiene una infraestructura de distribución ya de inequidad absoluta, y allí está muchas veces la discusión de los valores de la energía en distintas provincias de la República Argentina que difieren notablemente, ¿no? Sí, eso es algo que siempre ha sido un reclamo de mucha gente del interior, sobre todo porque muchas veces se habla con mucha naturalidad desde Buenos Aires de los subsidios y de la importancia de las políticas de subsidios, pero en general siempre han estado muy enfocadas en el área metropolitana de Buenos Aires, que tiene un origen técnico que es que, bueno, obviamente el Estado Nacional tiene jurisdicción para fijar tarifas, sobre todo en el área metropolitana, teniendo en cuenta, bueno, que antes la ciudad de Buenos Aires era la capital federal y, bueno, una parte más histórica, pero sobre muchas cuestiones como el transporte y la energía y los servicios públicos, el Estado Nacional todavía sigue teniendo una capacidad regulatoria mucho más importante en el área metropolitana que en el resto de las provincias. Entonces eso genera
una inequidad importante porque claro, hay muchos subsidios que no llegan al resto del país, lógicamente. Y repensar el tema de los subsidios, vos lo decías, Manuel, ¿no? ¿Son eficientes los subsidios? ¿Están bien distribuidos? ¿Cómo se distribuyen? Hay que hacer un planteo cultural aquí, ¿no? Históricamente, de esta mala distribución y esto en beneficios de gente que realmente no lo necesita, ¿no? Sí. Y viene de muchos años atrás esto, porque ya, bueno, las tarifas durante todos los primeros años posteriores a la crisis del año 2001 y 2002, las tarifas estuvieron congeladas muchos años, ahí se fue generando, claro, la brecha, con el fin de la convertibilidad, una suerte de atraso y de brecha cada vez más grande entre el precio que pagaban los usuarios y el costo. Y después llegó esa época durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner en la que se empezó a hablar de sintonía fina, no sé si recuerdan, se buscó avanzar en una quita de subsidios, incluso una suerte de campaña para renunciar a los subsidios. Finalmente eso terminó representando una diferencia muy chica y no se terminó de avanzar. Durante el gobierno de Macri sí los subsidios, las tarifas subieron bastante, se redujo la proporción de subsidios, o sea, la proporción de lo que pagaba el Estado respecto de la tarifa se redujo, incluso creo que en determinado año, en 2017, llegó a casi un 60 y pico % pagado por el usuario, ahora estamos hablando de un 43%, y después ahora volvió a bajar, sobre todo en 2020, año de pandemia en el que el Estado Nacional inyectó mucho dinero en la economía en medio de la crisis, volvió a hacerse más amplia la brecha y hoy estamos en un 43% pagado por los usuarios. Bueno, Manuel, a mí me gustaría agregar que países del primerísimo mundo tienen subsidios, sobre todo al transporte, pero también los servicios para sostener a la producción o para fomentarla. El problema en Argentina es que se compromete un presupuesto nacional por subsidios que son pro AMBA y pro ricos. Digo, hay que cuestionar y debatir el esquema de subsidios, pero digo, el subsidio en sí mismo es algo que se aplica no solo en Argentina, en muchos países. Exactamente, sí, es una política que existe, lógicamente. Creo que acá lo que más está en discusión y que se planteó muchas veces, como decíamos recién, pero es el criterio y la razonabilidad y la equidad a la hora de hacer la distribución. Totalmente. Manuel Tarricone, periodista de Chequeado, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima. Muy amable.